Mi nombre es Irma del Carmen Nájera Camacho. Mi matrícula es MX000068 y este es mi video del proyecto integrador de psicología. Vamos a iniciar con el concepto de psicología, que dicen que es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta humana y los procesos mentales internos. La naturaleza de la psicología nos presenta diferentes metodologías y técnicas para que se puedan entender sus usos. Primeramente, existió el método experimental, en donde la información era obtenida mediante experimentos. Al ver que solo una información especulativa, entonces se empezó a usar el método científico para que los resultados fueran válidos y tuvieran un respaldo científicamente comprobable. También existieron otros métodos y otras técnicas como la observación natural, es decir, que es la observación directa, o mediante espejos como cuando están interrogando a una persona en una investigación, las personas la interrogan adentro, pero hay otras que se pueden estar observando lo que sucede adentro mediante espejos. El método correlacional, en donde se evalúan dos variables y cómo afecta una con la otra, como cuando le preguntan a uno su nivel de estudios y cuánto ganan, y entonces en esas variables ese es un ejemplo de correlacional. El método clínico es cuando se trata a una persona de manera individual, en la que tratan de resolver por qué es así su conducta y qué originó sus problemas. Para esto los psicólogos usan una serie de pruebas o de cuestionarios, de entrevistas, y esto les ayuda a obtener información de manera directa de las personas. Pues entonces desde siempre el hombre se ha preguntado y ha tenido curiosidad sobre el comportamiento de los hombres, porque su capacidad intelectual es diferente a la del otro, sus formas de sus sentimientos y de reaccionar también son diferentes, etcétera. Inicialmente el comienzo de la psicología experimental fue consecuencia del avance del conocimiento científico de las ciencias naturales. Comenzó en Alemania y se fundó el primer laboratorio de psicología en el año de 1870. El psicólogo fue Wilhelm Wundt. De ahí nacen dos escuelas que trataban de explicar el funcionamiento del comportamiento. Nació el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo consiste en analizar la conciencia para que se descubra la estructura de la mente. Y el funcionalismo se enfoca en estudiar la estructura de la mente, mientras que los funcionalistas consideraban que junto con la inteligencia como una herramienta del ser humano para sobrevivir, y por eso creían que era de suma importancia estudiar sus funciones para enfrentar sus situaciones adversas. Al estudiar la totalidad de sus acciones, se introdujeron la observación objetiva como se utilizaba en otras ciencias naturales, así como términos serían de gran ayuda para el estudio de la psicología. Todos estos cambios hicieron que la psicología tuviera nuevas corrientes. Las corrientes actuales, como el conductismo, que se encarga de estudiar la conducta a través de estímulos y respuestas; la Gestalt, que busca ayudar a formar nuevas configuraciones que permitan la expresión de sentimientos y de una manera diferente de percibirlos para darles un sentido más distinto y más favorable.
El cognoscitivo, que trata de explicar los procesos psicológicos, es decir, este estudia la percepción, el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje. El humanismo, que estudia al ser humano de acuerdo con sus experiencias sobre el sentido de la vida, el papel del amor, el odio, la responsabilidad, el temor. Y finalmente llegamos al psicoanálisis, que es el estudio de un paciente, en donde Freud, el padre del psicoanálisis, consideraba que las experiencias de la infancia tienen una gran importancia para sus impulsos y sus deseos sexuales. Entonces, la psicología pretende saber cuál es la estructura del cerebro, cuáles son las causas que originan malestares o un mal funcionamiento para detectar enfermedades o para saber y conocer el sistema nervioso. También les interesa el estudio de las etapas del desarrollo del ser humano, desde que nace hasta que es viejo. Para adquirir el conocimiento se necesita de la percepción y los seres humanos usamos la información que percibimos de nuestro entorno en tres partes, en selectiva, dividida y sostenida. La selectiva es cuando desechamos todos los demás distractores para poner atención en algo. Por ejemplo, si suena el teléfono celular y estamos en un lugar con mucho ruido, apartamos todo y nos concentramos en escuchar lo que la otra persona que está del otro lado quiere decirnos. La dividida logra atender más de una fuente de información de manera simultánea, es decir, que puedo estar cantando mientras me baño. Y la sostenida es que puedo hacer, tengo que mantener más tiempo mi concentración para que no me equivoque, es decir, como hacer un trabajo, un ensayo o algo de la escuela o algo del trabajo en donde se requiera toda mi atención. Es esa la sostenida. También vimos que la imaginación implica habilidades cognitivas y nos ayuda a ser creativos y nos permite también solucionar problemas de manera innovadora. Y los estados de conciencia alterados se deben a veces a problemas mentales o simplemente a medicinas que tomamos. Existen 6 tipos de percepción, que es el matiz, que es una interpretación psicológica en donde el fenómeno de los cambios de la longitud de onda de la luz se transforma como cuando la luz pasa a través de los cristales y se ven colores como el arco iris, por ejemplo. La forma, esta se percibe a través del sentido de la vista y del tacto, como cuando en una pintura existen otras figuras ocultas y las descubres. Es decir, que inicialmente se ve un árbol y cuando pones más atención hay una mujer en el tronco y las ramas es su cuerpo, su cabellera, en fin. El espacio es a través de los sentidos de la vista y de la audición, del tacto y por medio de la velocidad, la temperatura y la densidad del aire. El movimiento son unidades detectoras y hay 3 tipos. La imagen de retina-ojo, luego cabeza y estimulación retinal, y el tiempo, que es la percepción del tiempo que cada persona tiene, porque lo que para mí pudo ser un poco de tiempo, para otra persona pudo haber sido una eternidad. Le pareció demasiado tiempo la espera cuando a mí yo puedo decir que fue rapidísimo.
y el social. La psicología trata de evaluar cómo afecta la convivencia entre las personas, entre grupos de familias, de amigos, de vecinos y demás gente. Pues ya sabemos que cada individuo es único e irrepetible. Los comportamientos ayudan al ser humano a procesar información que existe en su entorno y a crear su propia realidad. Entonces, el aprendizaje es la forma en la que un ser humano obtiene un conocimiento, y para los estudiosos de la psicología es un proceso fundamental aplicado en numerosos tipos de terapias independientemente de su enfoque teórico. Los seres humanos aprendemos de formas diversas, por ensayo y por error y a través del ejemplo, y otros a través de premios y castigos. Eso es diferente para cada persona. A algunos no les funciona uno y usan el otro. La memoria es un proceso fundamental en la vida de cualquier persona y es determinante para aprender y para tener información. La memoria sensorial es como una fotografía instantánea. Repite el ambiente de manera fiel. Tener recuerdos así fotográficos. La memoria a corto plazo, pues es la de trabajo que se utiliza durante unos minutos, después se manipula la información y lo olvidas. La de largo plazo, pues esta es almacenar más información, implica un proceso de recuperación más largo y complicado. También vimos las emociones, que son una reacción fisiológica que sirven al organismo como un mecanismo de supervivencia, en el que el objetivo es que el cuerpo despierte para la defensa o para huir o para inhibir respuestas fisiológicas y dar oportunidad al organismo de recuperarse. No podemos inhibir emociones porque entonces se manifiestan de manera corporal, como llorar, por ejemplo, o reír, o cada persona saca sus emociones de diferente, reacciona de diferente forma física. La psicología cognitiva estudia cómo el ser humano obtiene sus conocimientos y, y el pensamiento sirve para manipularse. La motivación ha sido estudiada desde la antigua Grecia y existen diferentes tipos, los motivos primarios y los motivos secundarios. Y pues todas las personas reaccionamos de distinta manera porque todos tenemos una personalidad diferente y esos aspectos son la diferencia entre un individuo y el otro. Los comportamientos, las actitudes, los puntos de vista, las emociones, todo eso es parte individual. Aunque a veces las emociones las queremos ocultar, no se puede porque el lenguaje no verbal también es un medio para transmitir información. Las personas pueden afrontar sus problemas estableciendo relaciones interpersonales. Esto quiere decir que se relaciona con otras personas y que puede platicar sus problemas y resolverlos con la ayuda de otras personas. En ocasiones los comportamientos agresivos pueden deberse también a la influencia social, como ya lo veíamos en un trabajo en el que el grupo se fue perdiendo el control y mataron a un muchacho cuando iban a ir a un equipo a ver a su equipo de fútbol. Entonces pierden el control, ya no son ellos mismos, se dejan llevar por el momento y ya no miden consecuencias. Eso es la influencia social. Y la influencia social también tiene efectos positivos como en
en el temblor del año pasado, en el que toda la gente salió con su con sus palas, con sus picos, con su mejor actitud para ayudar en ese momento a la gente que lo necesitaba. Entonces, la psicología social también intenta mantener un enfoque científico en sus investigaciones para estudiar de manera controlada los fenómenos que ocurren en un grupo y en los roles de distintas de distintos grupos sociales. Surgen movimientos que aprovechan estas investigaciones y los, y los usan para corregir conductas o para quitar hábitos dañinos como los trastornos de alimentación o el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco. Y pues para ello las pruebas psicométricas o los TED son los instrumentos necesarios para realizar evaluaciones tanto individuales como grupales y que hacen uso los psicólogos para tratar de ayudar a todas estas personas. En mi opinión, no todos los que acuden a la ayuda de un psicólogo quiere decir que estén locos, ¿no? Afortunadamente la psicología ha avanzado mucho y entonces es una herramienta que podemos tomar cuando sentimos que no podemos solos.